no se habla de la conversación que tuvieron en la mesa. Y en la mesa pues hablaron de esto, hablaron del otro, hablaron... Bueno. Silencio. No hay comunión. Pero viene una mujer de la ciudad que es pecadora y se pone a los pies de Jesús a llorar y a derramar lágrimas. Y el fariseo piensa dentro de sí: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿Por qué no fue la mujer al fariseo? Porque el fariseo era religioso, pero no salvador. El fariseo era religioso, pero no espiritual. Y esa mujer estuvo allí llorando. Simón, una cosa tengo que decirte, dijo Jesús al fariseo, ya que había pensado esto. Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50 denarios. Pero no teniendo con qué pagarlos, perdonó a los 2. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Pienso que aquel a quien se le perdonó más. Rectamente has juzgado. Entré en tu casa. No me diste un beso. No. No lavaste mis pies. Tienen siervos para lavar los pies a los invitados, porque hay polvo del camino. No ungiste mi cabeza con aceite. No has hecho absolutamente nada por mí. ¿Has visto esta mujer? Ha derramado su corazón a mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Los fariseos se escandalizaron. ¿Quién es este que también perdona pecados? Tu fe te ha salvado, dijo a la mujer. Tu fe te ha salvado. Vete en paz. ¿Recuerdas tu conversión? Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser cuando vino a mi vida Jesús. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día que el Señor venga. Tienes que mirar dentro de tu corazón para ver la grandeza del Señor. Vuestra fe se ha escampado de forma que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida?
Porque Jesús dijo, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No dinero en abundancia, cuidado, no nos confundamos. Porque él no tenía. Vida en abundancia. Vida auténtica. La gran enfermedad de nuestro siglo XXI. La gran plaga de nuestro siglo XXI son los corazones rotos y partidos por el desamor que encontramos. Esa es la gran enfermedad. El estrés que decimos, o la depresión que decimos, la tristeza que decimos, el miedo que sentimos, el dolor que sentimos y la angustia que sentimos, esa es la gran enfermedad de nuestro siglo XXI en nuestro país y en Occidente. El médico más popular es el que trata de poner en orden las mentes de las personas. El primer mensaje de Jesús, cuando fue a la sinagoga de Nazaret, donde se había criado, entra ese hombre joven y se levanta, y el ministro entonces le da el libro para que leyera, y se le da el libro del profeta Isaías. Y el Señor se pone a leer el libro del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre ti, porque te ha ungido para dar buenas noticias a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, vista a los ciegos, libertad a los cautivos, a predicar el año agradable del Señor. Y el Señor dice a los religiosos de la sinagoga: esta escritura se cumple hoy delante de vosotros. Yo soy esa persona. Aquel que ha venido a dar una información a los pobres, porque los pobres te olvida todo el mundo de ellos. A los que tienen el corazón roto en 1000 pedazos, yo he venido a sanar ese corazón. Aquellos que son ciegos y no pueden ver la grandeza de Dios, yo he venido a darles vida. A los que están en las cárceles que los han metido o que ellos mismos han construido, he venido a darles libertad. ¿Cuántas cárceles nos construimos nosotros mismos? Y aquel auditorio dijo: pues es curioso, este chaval, el hijo del carpintero, el hijo de José, pues no está mal lo que está diciendo. Pero vamos a ver, dice que ha sido él que se cumple la escritura. Dice: mira, tú puedes entender mucho de ventanas y de puertas, ¿vale? Porque has sido carpintero. Ahora bien, decir que estás ungido por el poder del Señor para dar esa noticia, mira, te vamos a coger y te vamos a matar. Eso fue. Lo querían despeñar por una montaña, tirarlo abajo y matarlo. Porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y ellos no se sentían perdidos. Si no se sienten perdidos, continuarán.
Pero ha encontrado personas con un corazón quebrantado. El mío fue un corazón quebrantado. Y los corazones de los que estamos aquí, estoy convencido que fueron corazones quebrantados. ¿Cómo sana el Señor esos corazones quebrantados? ¿Los mete en un quirófano? ¿Les dice que tomen un tratamiento? ¿O se mete Él en tu corazón? Dirá Pablo a los creyentes sencillitos como tú y como yo: Cristo habita por la fe en tu corazón. ¿Te gusta? ¿Te gusta Remedios? Cristo habitando por la fe en tu corazón. Qué persona tan dulce, tan llena de ternura, tan llena de bondad, tan llena de amor. Y cuando yo me acerco a Remedios, tengo que encontrar a esa persona tan dulce, llena de ternura, llena de bondad y llena de amor. Porque Cristo está en su corazón. Libertad a los que están presos, a los que han construido sus propias cárceles, a los que están presos en sus propios pensamientos. Un convertido es una persona que ha dejado de pensar como pensaba. ¿Dice eso la Escritura? Dice Pablo escribiendo a los creyentes sencillitos como tú y como yo. Y Él, Cristo, os dio vida. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne y, cuidado con lo que sigue, de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pensamientos. Qué gran problema la mente. Los científicos de mayor renombre del mundo no llegan a descubrir qué hay en la mente. ¿En qué lugar está la conciencia? ¿Es en el hemisferio derecho o en el izquierdo? Misterio. Pero nuestra mente nos lleva a decir: tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer aquí, tienes que hacer allá. Esa es nuestra mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos buenas personas. Claro que éramos buenas personas, según el mundo. Según el mundo éramos buenas personas, sino que se lo preguntaron a mi madre. Juanito era el más bueno de todos. Claro. Pero un convertido no solo es una persona buena, es una persona admirable. Es una persona espiritual.
es una persona que ha renunciado a su vieja naturaleza. Dirá ese mismo libro: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahora sí. Ahora ha nacido una persona nueva porque el Espíritu Santo se ha metido en la mente de esa persona. Y cuando el Espíritu Santo se mete en la mente de esa persona, entonces el apóstol San Pablo continúa diciendo: vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia, la santidad y la verdad. ¿Te gusta ese vestido? No lo vas a encontrar en el Corte Inglés, Justicia, santidad y verdad. No lo busques en este mundo. ¿Te gusta, Ruth, ese vestido? Qué maravilloso, ¿verdad?, el vestido que el Señor te ha dado. Quizá te miras al espejo. Bueno, no digo de Ruth, Ruth se mira al espejo y dice: eres la más guapa que hay. Y no te equivocas, ¿vale? Pero quizás se mira uno al espejo, pues más o menos como yo, y digo: desde luego estás un poco pasadillo, ¿Sí? Nuestro hombre exterior se va desgastando, pero el interior se va renovando, porque el interior se renueva por el Espíritu Santo que el Señor puso en tu corazón cuando creíste. Convertido. Ellos mismos cuentan la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Mira a tu corazón, querido hermano, querida hermana, mira en tu corazón. Porque el Señor vino a sanar a los quebrantados de corazón. El que seas creyente no quiere decir que no vayas a tener un corazón quebrantado. Una señora vino a casa y esta señora, estando allí, quería consultarme en algunas cosas de salud. Y entonces dije: pues adelante. Y esa persona se puso a llorar. Y a llorar, y a llorar, y a llorar. Esa persona es creyente. No en esta iglesia, claro está. Y dije: hermana, usted no tenga miedo, llore todo lo que tenga que llorar. Y cuando ya trató de tranquilizarse, le dije: ¿por qué? ¿Cuál es el pesar que hay en su corazón? Tiene un hijo en la cárcel hace 11 años, acusado de asesinato. Ella no ha hecho nada, pero está en la cárcel juntamente con su hijo. Corazón quebrantado. No estamos inmunizados a ser de Cristo y a tener un corazón quebrantado. Pero el Señor vino a sanarlo. Porque no es el día que nos convertimos,
No fue el 23 de mayo cuando yo me convertí, recuerdo la fecha. Cada día necesito ser un nuevo convertido. Cada día necesito decirle al Señor, Señor, ven a mi vida. Ayúdame a sentir el calor de tu amor. Para que gane la gran batalla, que no es la batalla que tengo con el mundo, es la batalla que tengo conmigo mismo. Nuestra gran batalla no es con el mundo, es con nosotros mismos. Hacer, pues, morir en vosotros lo terrenal. Esa es la gran batalla. Y el Señor quiere que triunfes en esa batalla. Pon tu confianza plena en el Señor, en tu angustia, en tu prueba, en tu dificultad. Él vino a dar libertad a los cautivos. Él vino a predicar el año agradable del Señor, a dar vista a los ciegos como Bartimeo. Su mensaje se acabó. Ahora hay un mensaje nuevo y vivo de esperanza. Sigue a Jesús en el camino, como una persona totalmente nueva y cambiada. Quiero al Señor que puedas descubrir la grandeza del Señor en tu vida. Que no nos ocurra como a Felipe, no a Felipe Jiménez, al otro. Tanto tiempo hace que estoy contigo y no me has conocido. Gracias, Señor, porque un día te conocimos. Todos nosotros. Y en nuestro corazón nace un salmo de adoración y de alabanza. Porque viniste a vivir en nuestros corazones. Que el Señor os bendiga.